Hola, siéntate. Ponte cómodo, pero no te relajes demasiado. Tengo algo que me contaron hace poco y necesitas escucharlo. Antes de empezar, dime, ¿prefieres ese miedo que explota de repente como un susto? ¿O ese terror lento que te recorre la nuca cuando te das cuenta de que el silencio de tu casa ha cambiado? Vamos a la historia. Pedro me dijo, con la voz entrecortada y mirando a los lados como si estuviera siendo vigilado, que existen cargas que pagan bien, no por el peso que llevan, sino por el silencio que exigen. Juró que nunca más saldría a la carretera de noche. La única certeza que tenía ahora era perturbadora. A veces el mayor error de un hombre no es el camino que elige, sino mirar atrás cuando debería mantener los ojos fijos en la carretera. Pedro era un camionero de la vieja guardia. Conducía un Scania antiguo pero impecable, con ese olor característico de café fuerte y diésel que impregna la cabina después de años de servicio. Conocía las autopistas como la palma de su mano y no era hombre de asustarse con historias de gasolinera. La propuesta surgió de un despachante que nunca había visto antes. El hombre usaba gafas oscuras incluso dentro de la oficina mal iluminada y hablaba en voz baja. El trabajo era simple: llevar un contenedor pequeño, sellado, por un tramo de 300 kilómetros en una carretera estatal desierta. El valor era absurdo, 5 veces la tarifa normal. Pero había una condición, una única regla que el hombre repitió 3 veces antes de entregar las llaves del candado de seguridad. Dijo: Pedro, pase lo que pase, no interactúe con lo que aparezca en su espejo retrovisor central. Finja que no ve nada. Solo conduzca. A Pedro le hizo gracia. Pensó que tal vez estaba transportando algún VIP fugitivo o alguna carga valiosa que atraía ladrones. Aceptó. Claro, las cuentas no esperan. Subió al camión, ajustó el asiento, sintiendo la comodidad familiar del volante desgastado. La noche estaba clara, la luna llena iluminaba el asfalto plateado. Parecía dinero fácil. Encendió la radio en una estación de noticias local y aceleró, sintiendo que la normalidad de la carretera lo calmaba. La primera hora fue tranquila. El motor ronroneaba suavemente. Pero cuando Pedro entró en el tramo de la sierra donde la señal de radio muere y el silencio del bosque se impone, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó con la temperatura. El aire acondicionado estaba apagado, pero la cabina se heló de repente. Pedro vio su propio aliento condensarse en el aire. Debe ser la neblina de la sierra, pensó, intentando racionalizar. Subió el vidrio, que ya estaba cerrado, un reflejo nervioso. Minutos después, sintió el peso. El camión, que iba ligero, de repente pareció arrastrar toneladas de más. El motor se forzó, las revoluciones subieron, como si alguien hubiera enganchado un ancla al asfalto. Pedro miró los manómetros. Todo normal. Combustible malo, murmuró, pero en el fondo sabía que no era eso. Entonces vino la sensación de presencia. ¿Sabe cuando está solo en una habitación y siente a alguien detrás de usted? Multiplique eso por el aislamiento de una cabina de camión a 80 kilómetros por hora.
Los pelos de la nuca de Pedro se erizaron. Intentó ignorarlo, pero sus ojos, traicionados por el hábito, buscaron el espejo retrovisor central. Al principio era solo una sombra en el asiento de atrás. En la cama de la cabina, Pedro parpadeó y volvió a mirar la carretera. Es el cansancio. Pero la sombra se movió. Escuchó el sonido de tela rozando el cuero del asiento. No era el sonido del balanceo del camión, era el sonido de alguien acomodándose. El corazón de Pedro se disparó. La regla resonó en su mente. No interactúe. Finja que no ve nada. Subió el volumen de la radio, que ahora solo transmitía estática. En medio del ruido blanco, escuchó una respiración, no la suya, una respiración acompasada, viniendo justo detrás de su oreja derecha. Pedro, una voz susurrada que parecía venir de dentro de su propia cabeza. Apretó el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No respondió. Mantuvo los ojos en la carretera, negándose a mirar el espejo nuevamente. Fue cuando el asiento del copiloto se hundió. Pedro vio, por su visión periférica, el tapizado ceder como si alguien pesado acababa de sentarse a su lado. El olor a café y diésel desapareció, reemplazado por un hedor dulzón y podrido, como flores dejadas por mucho tiempo en una tumba. Sudaba frío. La tentación de mirar hacia el lado era insoportable. Es solo mirar. Si miro, veré que no hay nada y esto se acaba. Pero la regla se lo impedía. Un toque helado rozó su brazo. No fue agresivo. Fue un toque suave, casi cariñoso, de dedos largos y fríos subiendo por su antebrazo mientras cambiaba de marcha. Pedro retiró el brazo instintivamente, casi perdiendo el control del camión. «Vas demasiado rápido, Pedro», dijo la voz de nuevo, ahora clara, viniendo del asiento vacío a su lado. Pedro comenzó a rezar en silencio. Faltaban solo 50 kilómetros. El ambiente en la cabina era pesado, opresivo, como si la gravedad hubiera aumentado. Sentía que, si miraba hacia el lado o al retrovisor, algo terrible sucedería. Su cordura pendía de un hilo. El clímax ocurrió en una curva cerrada. El camión se balanceó. El objeto que estaba en el asiento del copiloto, o la cosa que fingía estar ahí, fue arrojado contra Pedro. Sintió el peso físico sobre él. Algo agarró su hombro. El reflejo fue inevitable. Pedro giró el rostro y miró, no al asiento del copiloto, sino al retrovisor central, buscando entender qué lo atacaba. En el espejo, lo vio. No había nadie en el asiento de atrás, pero en el reflejo había una figura pálida, con ojos totalmente negros y una boca cosida con alambre, sentada exactamente donde él estaba. La cosa en el espejo no era él. La cosa en el espejo estaba conduciendo el camión. Y la cosa sonrió, rasgando las costuras del alambre. En ese segundo de distracción, el camión real salió de la pista. Pedro gritó, girando el volante para intentar corregir, mientras la cabina era invadida por una carcajada que no venía de boca alguna. El vehículo derrapó por el arcén, levantando polvo y grava, deteniéndose a centímetros de un barranco.
El silencio volvió de inmediato. El peso desapareció. El frío pasó. Pedro estaba solo, jadeante, con las manos temblando incontrolablemente sobre el volante. Pedro terminó la entrega. Condujo los últimos kilómetros como un robot, sin mirar a ningún lado, ni a los espejos. Al llegar al destino, el mismo hombre de gafas oscuras estaba ahí. No preguntó cómo fue el viaje, solo revisó el sello del contenedor, que estaba intacto, y entregó el sobre con el dinero. «¿Miraste, verdad?», preguntó el hombre, sin emoción en la voz. Pedro no respondió. Tomó el dinero y se fue. Abandonó el camión a la semana siguiente. No pudo volver a entrar en la cabina. Lo que Pedro transportaba en ese contenedor, nunca lo supo. Pero me dijo que el problema no era la carga. La carga era solo un señuelo. Lo que fuera que estuviera en esa carretera o en ese contrato quería algo de él. Hoy, Pedro vive en una casa sin espejos. Dice que de vez en cuando pasa frente al escaparate de una tienda o mira un charco de agua, su reflejo tarda un segundo más en acompañar sus movimientos. Y en ese retraso, jura ver los hilos de alambre cosidos en su propia boca. Nota del narrador. En el caso de Pedro, le quitó algo mucho más valioso: la certeza de quién es. Y usted, si estuviera solo, en la oscuridad, y escuchara que llaman su nombre, ¿tendría el valor de no mirar atrás? Algunas reglas existen por una razón. Se dijo a sí mismo: algunas historias no tienen explicación. Y quizás sea mejor así. Si alguna vez has visto algo que no has sabido explicar, o si has sentido que no estabas solo aún encerrado en casa, dímelo aquí abajo. Leo los comentarios y selecciono los relatos más inquietantes para la próxima. Hasta entonces, cuidado con el silencio.